Esta que está aquí es una tarjeta de adquisición de datos. Déjenme cambiar el zoom. Si no, no se ve bien. ¿Qué es una tarjeta de adquisición de datos? Pues es una tarjeta electrónica que se conecta a la computadora y que nos permite ingresar señales de un circuito a la computadora o dar señales desde la tarjeta hacia un circuito eléctrico. Se puede utilizar, por ejemplo, para realizar control de un circuito. La tarjeta saldría señales de control al circuito eléctrico de control. En este caso, con la tarjeta, lo que vamos a hacer es generar una señal cuadrada de voltaje. Es decir, que aquí de la tarjeta y la forma de onda de dicho voltaje pues sería cuadrada. Es decir, 0, sube, baja, sube. En este caso vamos a tener 10 voltios pico a pico. La altura es 10 voltios y en el otro caso 0 voltios pico a pico. Y vamos a analizar qué es lo que pasa con este circuito. En el circuito nos dan ya los valores de la inductancia. La inductancia vale 25 milihenrios. Y la capacitancia 25 nanofarads. Entonces, analizamos primero lo que ocurre cuando la fuente es positiva. Si consideramos que cuando la fuente era cero no había energía acumulada en los elementos, entonces el circuito empieza con la corriente del inductor cero y el voltaje del capacitor cero, ¿verdad? O sea, aquí tenemos los 10 voltios, aquí tenemos la resistencia, la inductancia que vale 25 mili y la capacitancia que vale 25 nanofarads. Eventualmente, cuando el tiempo ya ha pasado un tiempo muy largo, un tiempo de más de 5 veces la constante de tiempo del circuito, el inductor se va a volver a cargar y lo mismo va a ocurrir con el capacitor. Entonces, en el infinito, el voltaje del capacitor va a ser exactamente igual al voltaje de la fuente, independientemente de cuál sea el voltaje de la fuente. En este caso, el capacitor es una especie de seguidor de voltajes, porque va a tratar siempre de adquirir el mismo voltaje que la fuente. Entonces, si la fuente sube a 10 voltios y luego baja a 10 voltios, el voltaje del capacitor pues va a tratar de hacer lo mismo, ¿no? Va a comenzar en 0 y va a tratar de seguirlo hasta que son iguales. Y en la descarga pues va a pasar algo similar, pero para abajo. ¿Qué es uno de los puntos a considerar durante la práctica del día de hoy? El hecho de que la forma como el voltaje del capacitor se acerca al voltaje de la fuente va a depender de las características del capacitor y de la forma de la respuesta. ¿Cuántas respuestas existen en un circuito de orden 2? Tres. Correcto, 3 tipos de respuesta. Entonces, ¿de qué dependía el tipo de respuesta, el tipo de respuesta como tal? A El ustedes, factor de amortiguamiento. del factor de amortiguamiento se puede decir, es correcto, es una de las maneras de definirlo. Pero a ustedes les tuvieron que haber enseñado que, sea cual sea la variable para la cual se va a analizar un circuito de orden 2, siempre la ecuación diferencial se va a convertir siempre va a ser homogénea, la respuesta va a ser una exponencial y va a haber un polinomio característico, donde las raíces del polinomio característico se pueden calcular como menos alfa más menos raíz cuadrada de alfa al cuadrado menos omega n al cuadrado. Donde este alfa que está aquí tiene por valor, en el caso de un circuito de RL de serie como el que tenemos aquí, R sobre 2L y omega n tiene un valor igual a la raíz cuadrada de 1 sobre LC. Este se llama frecuencia neperiana y este se llama frecuencia natural. Esto es que los tuvieron que haber dado, ¿verdad? Es la forma como se resuelven los circuitos de orden 2. Ahora, esto de aquí es notación de circuitos.
Pero un sistema de orden 2 como este, una red eléctrica de orden 2, es de hecho un sistema de orden 2. Y en sistemas existe una notación un poquito diferente, en la cual las raíces de un sistema de orden 2 se expresan con la notación que les voy a poner en este instante. ¿Sí? Aquí no utilizamos la frecuencia neperiana alfa y la lateral omega n. Bueno, la omega n es la misma, pero utilizamos una variable llamada zeta, donde zeta se conoce, como dice su compañero, como factor de amortiguamiento. Simplemente son constantes diferentes, pero significan lo mismo, las raíces. Y obviamente si nos damos cuenta, en este caso, sigma por omega n viene a ser igual a alfa. Quiere decir que si queremos calcular zeta, simplemente sería alfa dividido por omega n. ¿Cuánto vale alfa en un circuito RLC serie? R sobre 2L. ¿Y cuánto vale omega n? Pues R cuadrado 2 sobre LC. Entonces si dividimos este para este, nos quedaría resistencia sobre 2 multiplicado por raíz cuadrada de C sobre L. Y listo. Entonces, esta de aquí es la forma como vamos a calcular esta variable zeta, conocida como factor de amortiguamiento en términos de los elementos pasivos. Obviamente la forma de la respuesta depende de las características de alfa y de omega n, o de zeta, depende de cómo las queramos ver. Y aquí no nos dan la resistencia, precisamente porque la resistencia es el valor con el que a lo que vamos a variar para poder obtener distintos tipos de respuestas. Si las raíces que están aquí fueran reales y diferentes, es decir, si alfa fuera mayor que omega n, pero para que sean reales y diferentes, este radical tiene que ser positivo y distinto de cero. Es lo mismo que si decimos digamos, estos dos son las mismas raíces. En términos de alfa y omega n, si queremos que sean las raíces reales y diferentes, tenemos que hacer que alfa sea mayor que omega n. En términos de zeta, es lo mismo que decir que zeta sea mayor que 1. Y a esta respuesta que está aquí se le conoce como respuesta sobreamortiguada. Zeta se conoce como factor de amortiguamiento porque utilizando el factor de amortiguamiento se puede más directamente si algo está amortiguado, críticamente amortiguado o subamortiguado. Si es mayor que 1 está sobreamortiguado. El amortiguamiento del circuito es mucho más grande es muy grande. ¿Sí? Una respuesta amortiguada simplemente son exponenciales. Es una forma típica, ¿no? Simplemente son varias exponenciales. Si las raíces son reales e iguales, quiere decir que lo que está con el más menos era 0. Quiere decir que alfa era igual a omega n. Eso es lo mismo que decir que zeta es igual a 1. Y eso se conoce como respuesta críticamente amortiguada. Aquí la respuesta va a ser una exponencial más una exponencial multiplicada por el tiempo. La críticamente amortiguada es muy parecida a la amortiguada, solo que está en el límite en el que ya va a dejar de estar amortiguada. Y dado que estas las raíces de un polinomio también pueden ser complejas. Obviamente complejas conjugadas, ¿no? Eso ocurrirá cuando alfa es menor que omega n, esta raíz es negativa y es por tanto compleja. Y es lo mismo que decir que zeta es menor que 1. Como zeta es menor que 1, quiere decir que el amortiguamiento es pobre, vamos a ver una respuesta subamortiguada. Una respuesta subamortiguada, la forma de onda es exponencial multiplicada por una sinusoidal. Van a haber oscilaciones en dicha respuesta. Va a haber un pico con respecto al valor final. El valor final siempre va a ser el mismo. Siempre en el infinito el voltaje del capacitor va a seguir al voltaje de la fuente. Pero la forma de onda específica va a cambiar dependiendo de este valor de alfa o omega o de zeta, de cómo queramos verlo. En términos obviamente de resistencia, inductancia y capacitancia. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien, entonces vamos a proceder a hacer lo que nos indica la guía. La guía nos pide que primeramente trabajemos en un caso en el cual zeta sea igual a 1. Entonces, vamos viendo. En la variable de amortiguamiento acabamos de ver que vale resistencia sobre 2.
multiplicado por la raíz cuadrada de C sobre L. La resistencia es una variable, la capacitancia vale 25 nanos, la inductancia 25 mili, y queremos que esto sea igual a 1. 25 nanos, 25 por 10 a la menos 9, dividido por 25 por 10 a la menos 3, 25 por 10 a la menos 6, sería 5 por 10 a la menos 3. Entonces, esto de aquí nos estaría dando esto. Sería 2 dividido por 5000. 5 por 10 a la menos 3. Sí, ¿no? Sería... Ya solo para 1000. Para 10 a la menos 3. Porque es 25 sobre 25. Ah, 25 sobre 25, es 1. Tienes toda la razón. Sí, sí. Sería 1 por 10 a la menos 3, entonces sería simplemente 2000. Entonces la resistencia nos daría 2000 ohmios. Y listo, entonces cuando la resistencia sea de 2000 ohmios vamos a tener un valor de cita de 1. Y el circuito sería por tanto críticamente amortiguado. Entonces vamos haciendo la simulación. Y vamos viendo qué es lo que ocurre. Por favor todos ahora en Simulink y comencemos a trabajar en la simulación. El circuito simplemente va a ser una fuente cuadrada y resistores e inductores. Entonces vamos a trabajar con el bloque Power Guide, el bloque que siempre utilizamos para simulaciones de sistemas de potencia. Vamos a utilizar una fuente con voltaje, porque la simulación es una onda cuadrada, entonces vamos a utilizar un generador de pulsos. Como drive de la fuente controlada. Y luego vamos a utilizar bloques RLC serie. Uno para la resistencia, uno para la inductancia, uno para la capacitancia. No vamos a utilizar todos metidos en un solo bloque, porque queremos medir el voltaje del capacitor solito. Entonces mejor pongamos cada uno por separado y después las ediciones las hacemos independientemente. Pongan la corriente del inductor en cero, si no MATLAB decide cuánto es la corriente del inductor inicial y podría hacer que el inicio sea un poco raro. Entonces mejor pongan en cero la corriente inicial del inductor. Solamente se puede setear una de las dos variables, o la corriente del inductor o la voltaje del capacitor, porque inmediatamente ya la otra quedaría con un valor escrito. Si ponen la variable de la corriente inicial del inductor en cero, ya inmediatamente el voltaje del capacitor quedaría ajustado. Ponemos el bloque de tierra y pues ya tenemos nuestro bloquecito armado, nuestro circuito armado. Y pues vamos a medir el voltaje del capacitor, ¿verdad? Pueden medirlo directamente con el multímetro o poner un medidor de voltaje aquí. De todos modos, sí vamos a necesitar un multímetro para medir el voltaje de la fuente. A esta fuente controlada le quitamos la inicialización y le ponemos medición de voltaje. A ver, antes de que alguna duda, voy a poner un pantallazo de la configuración de la fuente. Y el bloque de pulsos. Este generador de pulsos que está aquí pues va a tener amplitud 10, periodo, la frecuencia según la guía es 500 Hz. Y vamos a poner el ancho de pulso 50%. Espero que sí les esté quedando claro por qué tenemos que poner así un generador de pulsos y una fuente controlada. El generador de pulsos nos va a dar la forma de onda cuadrada, pero como señal de Simulink.
no como variable eléctrica. Por eso le ponemos como la señal de Simulink a la fuente controlada, para que la fuente controlada me dé un voltaje con la forma del generador de pulso. Ponemos un scope, en el scope le damos clic derecho y vamos a donde dice Signals and Ports y ponemos que tenga 2 puertos de entrada. Y listo. Entonces ya tenemos nuestro scope. Al tiempo de simulación no le vamos a dejar en 10, si hacemos 10, con una señal de 500 Hz vamos a tener 5000 oscilaciones en todo este segundo, así que vamos a poner simplemente 2 sobre 500 para tener solo 2 periodos de la fuente controlada. Le damos correr y vamos a ver que en el osciloscopio deberíamos ver ya la forma de la fuente. Para esto vamos a poner el nombre a la señal. Si dan doble clic en el cablecito, aquí pueden escribir el, por ejemplo, voltaje de la fuente en dominio de tiempo. Y acá podemos dar doble clic y este sería el voltaje del capacitor en el dominio de tiempo. Así luego de simular, las formas de onda ya van a tener los nombres aquí. Aquí en la simulación, donde está el engranaje, le vamos a dar clic a esta parte que está aquí, que dice Show Legend, para que al lado aparezca cada color a qué tipo, a qué señal le corresponde. Eh, Aparte también tenemos que tener cuidado en el sentido de que para la precisión de la simulación, bueno, aquí no le puse la variable de control, ¿no? Aquí en el multímetro necesito el voltaje de la fuente controlada es la que necesito hacer que mida. Aparte la señal se veía como muy triangular por la precisión, vamos a aumentar la precisión. Aquí donde dice continuo vamos a poner discreto y le vamos a poner 1 por 10 a la menos 9. Si en su computadora con 1 por 10 a la menos 9 se pone muy lenta, entonces simplemente pónganle 1 por 10 a la menos 8 es suficiente. Si ven como aquí se demora un poquito más en hacer la simulación. Pero la señal ya se ve mucho más bonita. Hasta este punto de aquí, exactamente donde esté en este instante, me avisan cuando ya lo tengo. Lo escriben la computadora, en el chat listo. Ingeniero, Cuéntame. ¿cómo se llamaba el bloque chiquitito que está también para el scope? Es que no olvidé. El que dice BST. ¿Este de aquí? Ajá, ese. Voltage Measure. Ah, ya, listo, gracias. Ponerle un espacio para que se vea el nombre. Si me avisan porque después se atrasa.
Profe, Sí, Ron, dime. ¿puedo ver el multímetro? Es que me atrasé y quiero ver qué nomás se le va. Mm, yeah. Jóvenes, ¿cómo les fue en el parcial de redes? No, no pregunto por los que están conmigo, sino por los que están con David. Con las justas, mis. Con las justas. A mí me fue bajo, o sea, me fue 56. Eso es bajo, porque Ron Segundo normalmente... parciales todo. También tú tienes bajo que tú eres de 80 normalmente en circuitos. Ah, es que no había estudiado al principio. Ah, bueno, pues ya eso es, a conciencia sabes que te habría faltado estudiar al principio. Ron también es de buena alumno. Chiyogai también eres de buenas Lo notas. extrañamos, profe. No creo que sea ese el problema. Eh, el examen estaba fácil, es de los más fáciles que hemos puesto. ¿Qué les pasó en ese examen? Me equivoqué en una división. Yo también me equivoqué y dañé todo en el trifásico. Pero sí sabían cómo hacer la parte de conceptos, así les está quedando claro la idea de cómo tenían que resolver el problema. Sí, estaba sencillo. Ya. El tema 2 estaba largo. Pero si solo era un transitorio, no habían ni múltiples acumuladores de energía. Digamos, en mi paralelo lo que cometieron, errores que sí no entendí por qué cometieron, fue en las preguntas teóricas que había después de la resolución. Por ejemplo, por qué se dañaba el resistor aunque quitaban la alimentación? Era bastante fácil porque el inductor estaba guardando energía y después el inductor era el que daba energía. Y algunos pusieron que era por la alimentación. Digamos, no me da la sensación de que hayan realmente estado analizando el problema. Siempre analicen los problemas, man. Siempre analicen por qué está pasando. Y ese problema lo puse pensando en la realidad, porque realmente yo sí he visto ingenieros que se olvidan que hay inductores o que hay capacitores y creen que solo porque cortan la alimentación se va y no ponen a descargar los elementos pasivos. Muy bien, entonces, Ron, ¿cómo vas? ¿Te salió ya todo? Sí, profe. Avanzo ya entonces. ¿Y quién no ha escrito todavía nada? A ver, Carballo ya terminó. Cruz, ¿cómo estás con la simulación? Sí, ya llegué hace unos 2 minutos. Ah, ya, entonces escriban, profe, sí, cosa que sí, yo ya sé que ya están todos listos. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Aprovechando que la de hoy es un poco corta la simulación, vamos a dejar atuneado un poquito este scope. Vamos a ver que de hecho aquí donde dice style y vamos a
El color de la figura, vamos a ponerlo blanco. El color de la figura es el exterior, lo que está de color plomo fuera de lo negro. El color de los ejes, que es la parte negra que se queda ahorita, la vamos a poner blanca. Como ya está de blanco, las letras no necesitan ser plomos y las podemos poner negras. Y pues ustedes pongan el color que quieran para las dos señales. Lo único que sí les voy a pedir es que en lugar de 0.75 le pongamos 2 para que se vea clara la línea. A pesar de que estoy haciendo zoom. ¿Sí? Ustedes pueden hacer así mismo los ajustes que quieran. Yo en la parte de la presentación no soy el mejor de todos. Pero ustedes, yo he visto a veces que los estudiantes presentan para hacer shares. Pónganle todo el amor del mundo al reporte. Pasa que les pongo así en combate. Y ya, pues aquí tenemos lo que esperábamos, ¿no? El voltaje del capacitor que hace, sigue a la fuente. Está en el límite, justo en el cual podría comenzar ya a oscilar. El punto está en críticamente amortiguado. En la guía, si ustedes se fijan, nos piden hacer dos mediciones. El tiempo de subida y el máximo y mínimo de la señal. Entonces, aquí donde está esta reglita, no sé si se alcanzan a ver la reglita. Si ustedes dan clic derecho, tienen varias opciones. Una son los cursores, que vamos a utilizar precisamente para poder medir, tomar mediciones en la señal. Pero también hay otra opción que está acá abajo en la curva como gaussiana, que dice Signal Statistics. Son las estadísticas de la señal. Entonces allí les piden el máximo y mínimo voltaje del capacitor. Si escogemos aquí en donde dice Trace Selection, el voltaje del capacitor, pues aquí ya tenemos máximo y tenemos mínimo. Aquí cuando MATLAB les diga algo por 10 a la menos 15, eso prácticamente es cero, así que ponen cero nomás. Lo que pasa es que, como ya les he dicho, esto es un software numérico. No es que va a darles no es que realmente está haciendo el cálculo de la forma de onda de la ecuación, sino punto por punto está utilizando una ecuación diferencial con un método numérico que punto por punto va calculando los valores. El primer punto le asignó no 0, sino 1.742 a la menos 15, pero eso es 0. El máximo es 10, porque en el infinito el voltaje del capacitor se hace igual al de la fuente. Y ahora vamos a medir el tiempo de subida. ¿Quién me dice qué es el tiempo de subida? El tiempo antes de que se vaya a... Ya no le pase la corriente. Se vaya a quemar. Sí, No tanto eso. Cuando pasa del 10 al 90% del valor final. Correcto, exactamente. ¿Sí? Exactamente. Pero eso fue más por el punto lógico, pero en realidad que ahorita estamos como que en algo parecido a sistemas de control. Aquí en el SPOL el tiempo de subida lo hemos definido siempre como el tiempo que va del 10 al 90% del valor final de la señal. Ah, es que no estoy viendo el sistema, profe. Está bien, está bien. Por eso lo pensaste más desde el punto de vista de algo de redes. Pero está bien, está perfecto. Sino que la mayoría de estudiantes cogen redes y control al mismo tiempo, ¿no? Entonces, el tiempo de subida es precisamente el tiempo que se demora en ir del 10 al 90% del valor final. El valor final de la fuente es 10 voltios. Entonces, sería de 1 a 9. Ponemos un cursor en 1, un cursor en 9 y vemos aquí cuánto se demora y sale 84 microsegundos. Entonces, el tiempo de subida es 84 microsegundos. ¿Sí? Pero sí quiero que estén bien claros en lo que es el tiempo de subida, cómo se lo suben. Y a ver, los muchachos están en control. ¿Qué mide el tiempo de subida? ¿Para qué nos sirve como medición? Para tener una referencia del tiempo que le toma estabilizarse la señal. Correcto, muy buena respuesta, chévere. Básicamente nos dice qué tan rápida es nuestra señal, qué tan rápido se estabiliza. El tiempo de subida es un indicador directo de qué tan rápido se estabiliza la señal. Entonces, ojo, no estamos midiendo la señal en el 90%, estamos midiendo la señal en el 10%. Y luego lo que estamos considerando es el tiempo que se tarda para ir del uno al otro. Este delta T se llama TR, que en este caso nos salió 84 microsegundos. TR porque es time of rise, entonces es el tiempo que se demora en subir la señal. Nos dice qué tan rápida es nuestra señal. Máximo 10, mínimo 0 y la velocidad fue 84 microsegundos. Ahora, este de aquí sería
Ya este es el tiempo de subida, ya hicimos uno de los casos. En la guía nos dicen que luego de hacer este caso, calculemos el caso en el cual el factor de amortiguamiento no es Coeficiente de 1, amortiguamiento. sí, correcto, sino que es 0.76, ¿verdad? Pero este que está aquí se llama críticamente amortiguado. En este caso, zeta es igual a 1. Vamos a ver el nombre. Y pongámosle, qué sé yo, azul. Como el mar azul. Ya. Entonces, copian y pegan todo el circuito para los otros casos. No van a estar haciendo 1000 veces. Si en el segundo caso nos piden que sea 0.76, menor que 1. Entonces nuestro caso va a ser va a ser subamortiguado. El subamortiguado va a ser vamos a corregir el valor de la resistencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, bueno, hagámoslo completo. 0.76, lo que tenemos que despejar es la resistencia, ¿verdad? A ver, este nos iba a dar 1, este era 2 por 0.76. Entonces sería 12 llevando 1520 ohms. Directamente se lo puedo haber hecho simplemente dándose cuenta uno que Z es directamente proporcional a la resistencia. Entonces, si con 1 daba 2000, con 0.76 sería 0.76 por 2000, queda 1520. Entonces, necesitamos una resistencia de 1520 ohms. Aquí donde está el resistorcito le ponemos 1520 y ya con eso nos alcanza para que sea un sistema subamortiguado con factor de amortiguamiento de 0.76. Profe, ¿puedo repetir lo que hizo ahorita, lo de la resistencia? Sí, claro. O sea, lo que nos están pidiendo que cita sea 0.76. La capacitancia y la inductancia ya la tenemos, valen 25 nanos y 25 milis. Aquí lo único que hice fue despejar la R para tener 0.76, 0.1520. Lo único que les decía era que si con cita igual 1 nos daba 2000, podíamos haber hecho una regla de 3 y decir con cita 0.76, ¿cuánto será de resistencia? Entonces sería multiplicar 0.76 por 2000, que da 1520. Pero no le parece igual, simplemente calculemos cita con lo que tenemos acá. Entonces ya sabemos que con 1520 el factor de amortiguamiento va a ser 0.76. Entonces, ¿qué forma nos esperaríamos que tenga en este caso la señal del scope? Como la O exponencial. sea, No, amortiguado. subamortiguada es con Con mezcla de un exponencial y pico. sinusoidales. Exactamente. Sí. Exactamente. Todos ya se la veían venir, ¿no? Tiene que tener como un piquito. Pero como el amortiguamiento es 0.76, eso está súper que cerca de 1. El amortiguamiento todavía no es que está muy desamortiguado, así que esa palabra existe. Hay oscilación, hay un pico, pero es muy pequeño el pico. Entonces todavía no es tan grave el asunto. En la guía nos piden nuevamente medir el tiempo de subida. Entonces nuevamente vamos a hacer con un zoom y tratamos de buscar los puntos en los cuales tenemos 9 y los puntos en los cuales tenemos 1. Aquí tenemos 9 y aquí tenemos 1. Y yo le hice un al zoom porque no dejé el 1 cerca del zoom. Aquí. Entonces 1, 9. A ver, vamos a ver lo que es ese 9. Ahí. Entonces sale más o menos 58 microsegundos. Si le sale 57 punto algo, 58 punto algo, está bien. La idea es que sale alrededor de 58. Entonces, el tiempo de subida nos sale 58 microsegundos, que es mucho, pero mucho más corto. Quiere decir que nuestra respuesta ahora
Es mucho más rápido. ¿Qué inconveniente tenemos en este caso? En este caso, el tiempo de subida fue 0.58 microsegundos. Mucho más pequeño, se estabiliza mucho más rápido, pero tenemos un pico. Y ese pico es malo. No es bueno tener un pico en una de estas sentencias. ¿Por qué podría interesarnos que la respuesta sea más rápida? Eso sí pueden haber muchas razones. Puedes estar diseñando un oscilador donde el periodo de las oscilaciones es muy corto. Necesitas que el circuito responda al tiempo inmediatamente. Razones pueden haber muchas para que queramos que este tiempo de subida sea mucho más corto. Pero tenemos un pico. Entre más corto es el tiempo de subida, más picuda va a ser la señal. Término técnico, picuda. Entonces, ¿por qué no hacerlo tan rápido como queremos? ¿Qué inconveniente ustedes creen que pueda tener la existencia de ese pico? Puede dañar un equipo. Puede dañar un equipo, es correcto. Digamos, obviamente te va a dañar el equipo, la existencia de ese pico, si el equipo lo diseñas para el valor de 10. Pero, ya, pues si yo sé que en el pico va a valer 11, si diseño para 11, todo estaría bien, ¿verdad? ¿Qué inconveniente creen que pueden tener en este caso? La razón por la cual este pico es malo es porque nosotros tenemos sistemas eléctricos, siempre, ¿verdad? Y nuestros sistemas eléctricos tienen cables. En los sistemas eléctricos, las variables más importantes siempre son dos: la corriente y el voltaje. De la corriente va a depender el calibre del cable, qué tan grueso es el cable. Entre más corriente ustedes lleven, necesitan poner un cable más grande. ¿Para qué? Porque entre más grueso es, más ancho es, la resistencia es menor y la caída de voltaje se disminuye. Entonces no quieren que aquí tengan 10.000 y que acá solo les lleguen 5.000, quieren que les llegue casi 10.000. Entonces la resistencia del cable tiene que ser muy chiquita. Y eso depende del calibre, del tamaño del cable. Y el voltaje afecta en cambio al aislamiento del cable. ¿Sí? Entonces todo cable siempre va a tener una parte de cobre. Por lo general dentro de un mismo cable hay varios conductores, porque es fácil. Y fuera de estos cables va a estar un recubrimiento, donde esto está por aquí, se llama aislamiento. Este aislamiento es más caro si el voltaje que tiene que soportar sin que se rompa el dieléctrico es más grande. Entonces, más voltaje hace más caro el aislamiento. Más corriente hace más caro el calibre del cobre. Ustedes no diseñan los cables para que lleven una corriente. Digamos, si aquí en la mayoría del tiempo el voltaje es 10 voltios, yo voy a diseñar un cable para que aguante en la mayoría del tiempo 10 voltios. Si tú me dices que necesito comprar un cable que soporte 20 voltios, solo porque en un piquito hay 20 voltios, mi diseño no es muy bueno, porque puede costar mucho dinero. Por experiencia, yo les puedo hablar de una vez que construimos una planta de 500 megavatios termoeléctrica. Esta planta costó 300 millones de dólares. De esos 300 millones de dólares, 40 millones de dólares eran de cable. El cable es bastante porcentaje dentro del costo. Los equipos no representan mucho, cables, tuberías, fittings no representan mucho costo de una construcción, pero dentro de los fittings, la mitad es prácticamente en cable, porque los cables recuerden que están hechos de cobre, y dependiendo del tipo de construcción, pues van a haber cables de aluminio, cables de cobre o de aleaciones entre medio. Eso es caro. Entonces, en cables hay un gran costo de un proyecto en total, de varios millones de dólares. Si ustedes duplican el calibre de los cables, pueden duplicar el precio del costo de toda esa instalación. Por eso siempre se diseñan los cables con las completas. Entonces, y si tú me dices que tengo que yo poner un pico muy grande para un cable, no le va a tener mucho sentido. Por ejemplo, aquí el pico es de 0.2. Está bien, un cable de 10.5 voltios. En realidad hay valores nominales, pero ese pico no debería ser muy pronunciado, porque estás haciendo mucho más costoso tu equipo para algo que solo ocurre en un periodo corto de tiempo. En lo posible no queremos algo como este pico en ningún sistema de ingeniería. En control ustedes habrán visto que lo mismo pasa para todos los sistemas. Lo mismo ocurre para las tuberías. Las tuberías, tú no quieres que no vas a diseñar la tubería para que la caída de presión sea mucho menor, cuando la mayoría del tiempo la presión es mucho menor.
La corriente de un cable eléctrico es el caudal de un cable de una tubería. Tampoco quieres hacer una tubería muy gruesa cuando solamente va a pasar un caudal muy grande por un tiempo muy corto. Entonces siempre hay que tener cuidado. Por lo general no queremos un pico muy grande. Por lo general se busca que sí hay un cierto pico porque nos interesa que las respuestas sean rápidas, pero no uno tan pronunciado. Dentro de la misma guía, también para el caso de ahora, nos piden el porcentaje de overshoot. Entonces, ¿qué es esto del porcentaje de overshoot? Vamos nosotros a ir al pizarrón. Vamos a hacer un zoom a la señal. Si nosotros buscamos el máximo que está en esta señal, digamos que el máximo se da aquí. La señal se pasa con respecto al máximo por un cierto nivel. Esto se le conoce como sobreelongación. En este caso, ¿de cuánto es la sobreelongación? Pues podemos ver cuál es el valor del máximo. Si ustedes ven aquí el máximo, dice que es 10.25. Entonces, la señal tiene 10 voltios. En el máximo, el voltaje es 10.25. Entonces, la sobreelongación fue obviamente de 10.25 menos 10, 0.25 voltios. Ahora, si nosotros como ingenieros nos ponemos a decir la sobreelongación fue 3 voltios, por ejemplo fue 30 voltios, no tendríamos una idea de qué tan malo o bueno es eso, porque no sabemos el contexto. Digamos, 3 voltios para un sistema de 1.000.000 de voltios, pues no es nada. Entonces, por eso, por lo general, no se habla simplemente de sobreelongación, sino de porcentaje de sobreelongación. A esto se le conoce también como sobrenivel porcentual. En inglés es porcentaje de overshoot. Y ya se habrán ido dando cuenta que por lo general en ingeniería utilizamos bastante los términos en inglés. ¿Cómo lo calculamos ya como porcentaje? Pues calculamos la sobreelongación pura, la dividimos por el valor de referencia y multiplicamos por el 100%. O sea que en este caso esto sería del 2.5%. Ese sería el porcentaje de overshoot. ¿Sí? Ese porcentaje de overshoot se puede calcular también de forma teórica. El porcentaje de overshoot de forma teórica se lo puede calcular como 100 por e a la menos pi por zeta dividido por la raíz cuadrada de 1 menos zeta cuadrada. En este caso, ¿cuánto vale zeta? Zeta vale 0.76 porque lo diseñamos el circuito para que justamente valga eso. Entonces, si calculan ese valor, les aseguro que les va a salir en 2.50 y algo por ciento. Esta fórmula en control automático la van a ver, se la van a aprender de memoria. ¿Sí? ¿Preguntas? $2.54 también. Ya, está bien. 2.54. Recuerden que la de aquí fue sacada con los medidores, puede haber una pequeña diferencia. Entonces, si lo hacen con más precisión, debe dar eso. Si no, pueden igual decir que el error fue del 0.04%. O 0.04 dividido por 2.50, lo que dé eso. Siempre es bueno poner una tablita de error, ¿no? Entonces, más o menos esta es la idea del sobrenivel porcentual. Luego de esto nos piden un último problema en el que dicen que el amortiguamiento sea 0.2. Vamos viendo cómo calculamos eso. Nuevamente tendríamos que hacer calcular la resistencia. Entonces, zeta es igual a la resistencia sobre 2 por raíz cuadrada de L sobre C. Y esto ahora tiene que ser igual a 0.2. Entonces, la resistencia va a ser igual a 0.4 dividido por 1 por 10 a la menos 3, lo que nos da 400 ohmios. Cuando la resistencia sea de 400 ohmios, vamos a tener el factor de amortiguamiento de 0.2. Entonces, cogemos todo esto, lo pegamos, ponemos aquí que la hora va a ser 0.2. La resistencia ahora va a ser de 400 ohmios. ¿Qué forma debería tener nuestra señal? Vamos a simularlo. ¿Cómo debería ser? Debería oscilar un poco más.
Correcto, debería oscilar un poco, mejor dicho, mucho más. Ahora aquí hubo un error, porque no copié la tierra. El error no se vio ahí, pero en la otra pantalla salió un error diciéndome de todo. Insultando. Ahí sí ya no me insultó. Y listo, entonces ya tenemos nuestra simulación, abrimos el scope y deberíamos ver una señal con una mayor oscilación, como la que está aquí. ¿Sí? Entonces tenemos mucho más oscilación y tenemos también un pico mucho más pronunciado. Bien, el pico es gigantesco, es del 50 y algo por ciento. Es tan grande que de hecho no se extingue la oscilación justo después, sino que hay un par de oscilaciones adicionales. Entonces, en este segundo caso también vamos a medir lo mismo que medimos anteriormente y vamos a tomar una medición adicional. Primeramente, el tiempo de subida tiene que ser mucho más grande. Recuerden que hablamos de un amortiguamiento mucho más corto. Tiempo de subida nos sale... Vamos nuevamente de 1 a 9. No importa cuál sea el valor máximo de la señal, la comparación es con respecto al valor final de la señal. Entonces nos sale más o menos 30 microsegundos el tiempo de subida. Mucho más chiquito, la señal es mucho más rápida, sube rapidísimo. Pero ya aquí las oscilaciones son demasiadas. De hecho, en el contexto de sistemas de control, una señal de este tipo se considera menos estable que una señal con menos oscilaciones y obviamente mucho menos estable que una señal sobreamortiguada. Se habla de que la estabilidad es menor. Los polos en este caso van a estar, la parte imaginaria va a ser mucho más grande porque la frecuencia de oscilación es mayor. Y la parte real, en este caso va a ser por E a la menos. Algo se demora un poquito más. Me parece que va a estar más a la izquierda. Muy bien, entonces nos piden medir el tiempo de subida, sale 30 microsegundos. Nos piden medir los máximos y los mínimos. Aquí en las estadísticas van a estar máximo 15.27 y mínimo menos 5.27. Ojo, aquí el voltaje negativo es menos 5, no es 0, es menos 5. En todo el rango tenemos máximo 15 y mínimo menos 5. Aunque la señal tiene valores entre 0 y 10, tenemos que diseñar el sistema para que aguante de menos 5 a 15 punto algo. Esto no se justifica en la mayoría de situaciones, solo se justificaría si necesitamos por alguna razón que el sistema responda ultra rápido. Y aún así esto ya es demasiada inestabilidad. Bueno, también nos piden el porcentaje de overshoot. El máximo es 15.27, el porcentaje de overshoot sería el 52.7%. Y aquí vamos a tomar una medición adicional. Nos piden la frecuencia de la oscilación. Para medir la frecuencia de la oscilación vamos a hacer un zoom a la parte que oscila. Vamos a poner uno de los cursores en el primer máximo que tiene la señal. Y el otro cursor lo vamos a poner aquí, en el segundo máximo que tiene la señal. ¿Sí? Para determinar el valor de la frecuencia de oscilación. Si ustedes ven aquí la parte de los cursores, van a tener el tiempo que hay entre estas dos oscilaciones. El tiempo es 160 microsegundos. Y también van a tener uno sobre el tiempo, es decir, la frecuencia de la oscilación, que es 6.233 6.233 Hz. Entonces, este tiempo que está calculándose aquí sería el periodo de la oscilación. Ese periodo de la oscilación es el inverso de la frecuencia de la oscilación. La frecuencia de la oscilación, según lo que está en el cursor, salió 6.233 Hz. Nosotros por lo general no trabajamos con la frecuencia de oscilación lineal, sino la angular. Y eso sería 2pi por la frecuencia de oscilación lineal. Chiyo Galle, ¿cuánto sale esto? 2pi por 6.233.
Sale 39.163.1. Gracias, radianes sobre segundo. Este sería el valor de la omega D experimental. ¿Cómo calcularíamos la teórica? Omega D, si ustedes recuerdan, era la raíz cuadrada de la frecuencia natural de oscilación menos omega al cuadrado, menos alfa al cuadrado. Si la queremos calcular en términos de zeta, sería igual a omega n, que multiplica a 1 menos zeta al cuadrado. Omega n es raíz cuadrada de 1 sobre LC, y zeta en este caso vale 0.2. Entonces, eso sería la frecuencia de oscilación. Esto de aquí era, a ver, sería 25 al cuadrado, 625, por 10 a la menos 12. Chiyo, ayúdame con este de aquí también. .97. No, algo allí pusiste mal, no. Vamos a hacer acá. Sale 39.191.84. Ahí está bien, ya 92. Ya, entonces esa es la teórica, ¿no? Entonces, tiene que más o menos salir lo mismo, la teórica y la experimental. Obviamente aquí ya hubieron varias cosas, ¿no? La medición de los cursores, que la pusimos, buscamos el máximo. En realidad ustedes sí pueden hacerlo con más precisión en MATLAB. Si aquí en lugar de utilizar esto, utilizan algo llamado Peak Finder. El Peak Finder les va a decir todos los picos. Entonces el primer pico está en 1500, el segundo está acá. Y luego con este valor lo pueden poner por allí, pero basta con poner los cursores. Los cursores es más parecido al laboratorio real. En el laboratorio ustedes buscan el pico con el cursor, miden el tiempo y la frecuencia la calculan así como está aquí. ¿Sí? Para el overshoot, recuerden que es 15.27 menos 10 sobre 10 por el 100%. O sea, nos salía como 52.7%. El experimental. El teórico lo hacen con la formulita que ustedes les dan en control, que se las están de aquí para los que no están tomando control. Vamos. El overshoot teórico, recuerden, es 100 por e a la menos pi por zeta por raíz cuadrada de 1 menos zeta. O sea, 100 por e a la menos pi por 0.2 sobre 1 menos 0.04 en raíz cuadrada. Y debe salir más o menos 52.7%. Y ya. Básicamente esa es la práctica del día de hoy. Como les decía, no era una práctica muy larga. Pero no sé si tienen alguna consulta hasta el momento. Si todo se les está saliendo en la simulación. No me queda ninguna duda por mí. Ya, chéverísimo. Todos si les salieron las simulaciones, me perdí un poquito en estar revisando eso, a que sí hayan tenido todo esto bien. Si les salieron todos los valores a todos. ¿Alguna pregunta, incógnita, duda, miedo? No, por el momento ninguna pregunta de mi parte. Chéverísimo, Cruz. Entonces, eso es todo por hoy. Digamos, si todo está claro, se pueden retirar. La verdad, yo estoy revisando todavía. Estoy terminando de revisar. Así que... Sería para el otro miércoles, ¿verdad? ¿Qué cosas, Ferran? No te entendí. Para el miércoles queda el informe. El otro Correcto. miércoles. Para el otro miércoles. ¿Por qué pasa? ¿Andan con algo en particular ahorita? No, o sea, es que el jueves creo que es elección de redes, pero sí alcanzo a hacerlo. Examen ahorita.
No, elección de redes el jueves. Elección del jueves. Ah, sí, la elección del segundo. A ver, ya vamos a... Les voy a dar un poco más de tiempo para este reporte, porque estamos cerca de Navidad. Voy a poner los 2 reportes que faltan para de regreso al siguiente año. Pero no se olviden de hacerlo, porque el regreso al siguiente año tenemos la elección de laboratorio de redes. Entonces, Ya, pongan- Listo, gracias, profesor. pónganle cariño al reporte. Aparte también, mucho ojo, ya por estos días les estamos subiendo. O sea, yo termino de revisar exámenes, termino de poner los profesores del próximo año, el fin de semana ya está hecho listo y tenemos que darles lo que es el proyecto. El proyecto ya vayan pensando en un grupo. El proyecto es en grupos de hasta 3 personas, así que ya vayan buscando personas con las que vayan a hacer el proyecto. Ojo al alcance, pues estoy pensando hacer 2 proyectos distintos, uno para los de potencia y uno para los de automatización. Como obviamente en laboratorios no hay equilibrio, son solo 9 o 8 estudiantes, entonces pueden hacer grupos mixtos y ustedes eligen si hacen el de potencia o de auto, pero preferiblemente, si es posible, traten de agruparse con los de su carrera y hacer el proyecto que es más recomendable para su carrera en particular. El de potencia es un banco de capacitores en una industria en el que se analiza el transitorio de las oscilaciones que produce la conexión del banco de capacitores. Se utiliza bastante transformado de Laplace, es parecido al del semestre pasado, pero va a tener unas modificaciones. Y el de automatización es la respuesta completa de un convertidor boost y un convertidor buck, que son convertidores de SDC, en los que se utilizan switches para poder generar voltajes de SDC de valores distintos. Entonces, pues mucho ojo también con eso. Van a tener que estar trabajando en eso en Navidad, es el regalo de Navidad. Eso será todo por hoy. Si no tienen ninguna consulta, se pueden retirar. Muchísimas gracias por la atención. Cuídense. Gracias. Gracias, amigo. Gracias, ingeniero. Pues, Ya, nos Hasta vemos. luego. Ya, hasta luego, cuídense.